Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de El Profe de Mates. En este vídeo es un vídeo diferente a lo que vengo haciendo en el canal, pero es un vídeo que tengo que hacer porque me veo obligado a hacerlo. Estaba revisando lo que es un libro, en este caso un libro de Edelvives, de sexto de primaria y del segundo trimestre, en el que están viendo pues lo que son las clasificaciones de los triángulos, temas de por problemas de fracciones, etcétera. Entonces, estaba viendo cosas que no me gustan y me queda muy claro, viendo los contenidos de este libro, el por qué hay fracaso escolar en matemáticas. Yo he explicado muchas veces también en el blog por qué hay fracaso escolar en matemáticas en edades tan tempranas como es esto de primaria, aunque esto viene de mucho antes, ¿no? Lo voy a explicar con un par de ejemplos que yo creo que lo vais a entender bastante bien y os va a servir para ayudar a vuestros propios hijos a que este fracaso no sea tan grande, o sea, minimizarlo de alguna forma y solucionarlo en muchos de los casos. Porque las matemáticas no son difíciles, las matemáticas son divertidas y todo depende desde el punto de vista de cómo se estén explicando. Desgraciadamente, en nuestro país, en España, en mi país, se está haciendo los estudios de matemáticas basados en lo que llaman las competencias. Las competencias, desde mi punto de vista, aplicadas a matemáticas en estas edades al menos, son un auténtico problema, lo repito, un auténtico problema y síntoma de un modelo fracasado desde hace ya mucho tiempo, de un modelo educativo fracasado que lo único que está generando es cada vez alumnos que tienen menos conocimientos, menos capacidad crítica y menos pensamiento constructivo y también muchísimo menos pensamiento lateral, cosa que el pensamiento lateral es natural en los niños y se va perdiendo a medida que vamos creciendo, pero es natural. Tanto es así que los enunciados de los problemas los revuelven tanto para meterle competencia lingüística, por ejemplo, para hacer que los niños sean capaces de desgranar esos problemas y demás, y asociarlos a lo que han venido a llamar los expertos la vida real, cuando la vida real realmente no es así. O sea, nadie va por la calle a un supermercado y dice, dame 8 séptimos de kilo de fresas. No, nadie dice eso. Todo el mundo dice, oye, dame 130 gramos, dame 200 gramos, dame como mucho un cuarto de kilo. Es lo que se dice, ¿no? Nadie en una clase te dice, oye, 2/5 de mis alumnos son alumnos que sacan de 7 para arriba. No, todo el mundo te dice, oye, pues yo tengo 14 alumnos de mi clase de 30, 14 alumnos que sacan de 7 para arriba. Ah, yo tengo 13, no, pues yo tengo 18. Ah, pues tú tienes bastantes más. Esta es la forma natural de hablar, no la forma enrevesada que nos están haciendo intentar ver en matemáticas, cuando no es así. Os pongo ejemplos de problemas reales. En una clase, el 16 treintaavos de los alumnos, vamos a poner aquí, 16 treintaavos de los alumnos juegan a baloncesto. Del resto, yo qué sé, 5 octavos juegan al vóley. Y del resto, 4 quintos juegan al rugby. Y los demás que sobran no hacen ningún deporte. Vamos a ver, ¿qué forma de hablar es esta? El problema con las matemáticas es derivado de estos problemas, de este tipo de pensamiento y de este tipo de problemas. Os estoy hablando de un sexto de primaria
que esto equivale, a lo que me estáis viendo para otros países y demás, equivale a una edad media, porque puede haber chicos repetidores que tomen los años antes o que los tomen después. Bueno, una edad media de 11 añitos. De 11 añitos. 16 treintaavos juegan a baloncesto. De esos, el resto, 5 octavos juegan al vóley. El resto, 4 quintos juegan al rugby y los demás no juegan a ningún deporte. ¿Cuántos alumnos no juegan a ningún deporte si en la clase hay 40 alumnos? Bueno, pues todo esto es concatenar, ¿no? Y decir, bueno, pues al principio los que juegan a baloncesto son 16 treintaavos de 40. Eso me da que son 16 por 40 dividido entre 30 y hago una operación y los que sean, ¿no? Este número tengo que ver cuál es el resto. Este número son los que juegan al baloncesto. Estos son los que juegan al baloncesto. El resto es la clase 40 menos este número de aquí. Y entonces tengo que calcular 5 octavos de este número. El resto es de todos estos que tenía, le quito estos. Es decir, vamos a llamar estos A y estos B. A menos B es igual a C. Este C lo paso aquí, 4 quintos de C. ¿Vale? Y entonces vamos haciendo operaciones que son complejas, digamos, para estas edades, porque estamos haciendo por cada una de estas, estamos haciendo multiplicación y división. Bueno, el problema es cuando el libro, el manual, y yo estaba revisando estos del Vives, ya os digo, esta operación no da un número exacto. Y entonces les hacen hacer cuentas, les hacen hacer divisiones, multiplicaciones en las que estamos utilizando los decimales. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo aquí? Estamos consiguiendo mover el foco de lo que es la lógica del problema a la operación que les está costando. Estamos hablando de 11 años. Luego estamos moviendo el foco de aquí a aquí, a la operación. Lo que tendría que haber en estas edades, y por eso digo que el modelo educativo es fracaso, lo que tendría que haber en estas edades es dos tipos de diferenciados de exámenes, de problemáticas de estudio. Que por un lado es la lógica pura y dura, y por otro lado es lo que hemos llamado siempre las cuentas, es decir, la aritmética. Vamos a llamarlo, como lo hemos llamado siempre, hacer cuentas, hacer operaciones. Tenemos que dominar esto para pasar a esto. Y si lo queremos hacer al mismo tiempo, la lógica no nos puede dar números complejos, no nos puede dar números decimales, porque perdemos el foco. Y si queremos, sobre todo, que nuestros pequeños aprendan, en lugar de utilizar fracciones para este tipo de problemas, es mucho más sencillo que aprendan a pensar, porque esto se trata, la lógica, de que aprendan a pensar por ellos mismos. Se trata de decir, en una clase de 40 alumnos, vamos a poner, 18 juegan al baloncesto. El resto, yo qué sé, 7 juegan al vóley. Del resto, 4 juegan al rugby y el resto no hacen ningún deporte. Ese problema nos está dando a nivel lógico una forma de pensar y un aprendizaje significativo mucho, infinitamente mucho mayor que este otro, que solo van a ser capaces de desarrollarlo algunos alumnos, los que tengan sobrado conocimiento para hacer esto, que siempre los hay, y aquellos
que hayan aprendido el procedimiento, aquellos que hayan aprendido el procedimiento, es decir, esto lo calculo así, le resto el total, se lo aplico aquí, lo que os he dicho yo ahora con las flechitas, el procedimiento, aquellos que hayan aprendido el procedimiento pero no sepan por qué lo están aplicando, no sepan por qué ese procedimiento lo están desarrollando de esa forma. Bueno, pues esta es la forma en la que se está enseñando matemáticas. Nos vamos a la geometría, voy a cambiar aquí la hoja, y resulta que pasa un poco lo mismo. Nos encontramos problemas de geometría, ya no, por lo menos nos dicen que los lados de un triángulo tienen que ser 3/4 del lado A y el lado A, 8/5 del lado B y el lado C, no sé, ya por lo menos no vamos en ese plan, pero vamos en otros planes. Vamos en otros planes como por ejemplo, para construir, este es un problema también real, para construir un triángulo. Bueno, el problema decía, construye un triángulo con el compás de lado 3 centímetros, de lado 4 centímetros y de lado 5 centímetros. Un triángulo tiene 3 lados y estos son las dimensiones. Entonces el alumno se pone a pensar, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Entonces la explicación, lógicamente, es dibujar un lado inicial, si quieres, pues el más largo, pues para tener aquí más espacio, digamos, de 5 centímetros, y aquí voy a dibujar un lado de 3, por aquí voy a dibujar el de 3 y por aquí voy a dibujar el de 4. Entonces aquí me hago así una circunferencia con el compás de 3 centímetros de radio y aquí una circunferencia de 4 centímetros de radio, vamos a poner así. Bueno, más o menos, ¿vale? Donde se juntan este punto y este punto, equidista 4 centímetros de este otro, este también, pero nos quedamos con el de arriba, por ejemplo, y este punto equidista de aquí 3 centímetros de este otro punto. ¿Por qué? Porque este punto forma parte de esta circunferencia y todos los puntos que están sobre esta circunferencia equidistan de este origen, porque son sus radios 3 centímetros, y todos los puntos que están sobre esta otra circunferencia equidistan todos sus radios 4 centímetros de este punto. Como este es el común, este tiene las propiedades que equidistan 3 centímetros de aquí y 4 de aquí. Son los puntos que unidos nos dan el triángulo buscado. Bueno, pues esta explicación está muerta, porque no han unido el concepto de lo que es el radio de una circunferencia y de lo que significa el segmento que tiene por nombre radio de una circunferencia a el concepto de intersección de las dos circunferencias con dos centros, es decir, este y este, que significa eso. Hay un mosquito por aquí, a ver si lo he hecho fuera, porque ya solo faltaba que mientras estoy hablando me lo comiese. Qué asco. No han unido ese concepto y entonces veo que el libro explica, pues dibujamos una circunferencia con el compás. Bueno, ni siquiera dibujamos una circunferencia, chicos, ni siquiera dibujamos una circunferencia. El concepto del libro es dibujamos un arquito aquí y por aquí otro donde se cruce. Esto es la explicación, ¿eh? Esto no es broma. Esto no es broma. Esto es la explicación. Entonces el niño, con 11 años, dice, pues este es el protocolo para dibujar un triángulo. Pincho aquí, hago este arco, pincho aquí, hago este otro. Y se lo aprende. Y llega al examen y cuando le dan un problema similar, aplica este protocolo. Pumba, pumba. Triángulo hecho. Pero no se le ha enseñado a pensar el por qué. Ni se le ha enseñado a pensar por qué estamos eligiendo este punto, por qué se hace este arquito, porque forma parte de esta circunferencia, ni por qué se hace este otro, porque forma parte de esta otra, y lo que significa que esto sea el radio de esa circunferencia, lo que significa que esto sea, el mosquito sigue, que esto sea el radio de la otra circunferencia,
No sé si lo veis en la cámara, pero eh, no se ha hecho ese esfuerzo en explicarlo. De la misma forma que no se ha hecho el esfuerzo en explicar este problema de lógica con números que no sean fraccionarios. Tampoco entienden lo que es una fracción. A este nivel no entienden lo que es una fracción. Y entonces no saben que si este número de aquí, en lugar de ser un número entero, como por ejemplo 30, te da, yo qué sé, 2 octavos. Luego no saben hacer 5 octavos, bueno, 2 octavos, he puesto el mismo denominador, 2 quintos. No saben hacer 5 octavos de 2 quintos. Luego no saben calcular esto, 5 octavos de 2 quintos. ¿Por qué no saben calcular eso? Porque no saben lo que es una fracción. Se les ha enseñado fracciones utilizando esto, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son 2 quintos, que está muy bien. Esos son 2 quintos realmente. Pero no se le han enseñado que esto es un número decimal. Me podéis decir, sí, pero si no saben los números decimales, ya es que han visto los números decimales. Han visto los números decimales. Pero se han quedado en que, por ejemplo, vamos a poner un medio es 0,5. Que 3 cuartos es 0,75. ¿Y 2 quintos? ¿Cuánto es 2 quintos? No le han enseñado, o si lo han enseñado mal, que 2 quintos es 2 dividido entre 5, que es a 0, bajo el 0, 5 por 4, 20, 0,4. Una fracción es un número decimal. Y un número decimal no tiene por qué ser una fracción. Hay números decimales que no vienen de fracciones. Tampoco se lo han enseñado. Bueno, entiendo que a los 11 años no hay por qué hacer eso. Pero si estás haciendo este tipo de problemas, repito, sí que tienes que haber explicado cómo convertir esto en un número decimal. Y decir que esto, la fracción, es una división de numerador entre denominador. Por lo tanto, yo puedo decir que 5 octavos de 2 quintos es igual a escribir 5 octavos de 0,4. Y a que eso ya lo sabes calcular. Porque 5 octavos de 0,4 es 5 por 0,4 dividido entre 8. Y esto ya lo sabes calcular, ¿verdad? Si luego te quedas así. Entonces, ¿por qué? Bueno, y en la editorial esta he visto un montón de pruebas, pero estoy seguro que en otras editoriales otros muchos. Otra que trabajo yo es Anaya y también veo cada cosa que vaya tela. Entonces, ¿por qué no se están creando enunciados, como se ha hecho toda la vida, que den resultados, digamos, enteros? Estamos perdiendo la parte de lógica. Estamos perdiendo en matemáticas, que es tan importante, la parte de lógica, es decir, el pensamiento. Por meter temas competenciales, lingüísticos, informáticos, de comportamiento, vamos a introducir en los problemas de matemáticas temas, bueno, es que no me quiero meter con esto, pero temas de género, por meter toda esa auténtica barbaridad a los 11 años, bueno, esto lo hacen de antes también, pues entonces estamos haciendo que las matemáticas sean un fracaso, que las matemáticas sean abstractas, que las matemáticas no sean entendidas. Porque vamos a ver, ya me diréis
¿Qué personaje habla diciendo que 16/30 de su clase juega al baloncesto? Tienen que retorcer tanto los enunciados que los enunciados se convierten en ilegibles. Ilegibles. Y pasan tanto tiempo intentando comprender el enunciado que al final, cuando tienen que operar, no les da tiempo y se equivocan. Desde mi punto de vista, habría que enseñarles lógica, por un lado, y operaciones, aritmética, por otro. Tendrían que tener sus cuentas, sus divisiones, sus multiplicaciones, sus sumas, y valorar si saben operar, que en definitiva, cuando vayan a comprar al supermercado, lo que van a hacer es sumar precios, es multiplicar por ofertas, 3 por 2, calcular porcentajes. Otra cosa que no os he enseñado, cómo calcular porcentajes, pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo, y así también, porque estoy seguro que ni muchos adultos lo conocen y lo saben hacer, pero lo dejamos para otro vídeo. Pero todas esas cosas, hacer cuentas, lo que hemos dicho toda la vida, hacer cuentas, todo eso forma parte de una habilidad que es básicamente conocer las tablas de multiplicar y conocer las tablas de sumar. Básicamente se trata de eso. Trucos como que, por ejemplo, si le han enseñado a los niños los que son los enteros, los números enteros negativos, pueden hacer cosas como 48 menos 73. ¿Cómo calculas esa cuenta? ¿Cómo lo haces? Pues yo resulta que estaba el otro día metido, enfrascado en este tema. Claro, lo más fácil aquí es darle la vuelta al número y hacer 73 menos 48 y al resultado que te dé cambiarle el signo, poner un signo menos. Esto le va a dar un signo positivo porque el de arriba siempre es mayor, ponerle un signo menos. Pues han liado un algoritmo para conseguir hacer esta resta sin cambiar sin cambiar los números de sitios. 48 esté arriba y 73 esté abajo. Esto es una brutalidad. Esto es una brutalidad manifiesta y además inoperante. Inoperante. Porque cuando estudies las propiedades de la resta, vas a ver que esto se puede hacer, que es mucho más sencillo, y vas a hacerlo así, porque además es como se va a poder hacer de cabeza. Hemos mezclado entonces las cuentas con la lógica. Geometría. Perdón, estamos mezclando la geometría descriptiva con la geometría analítica. Si queremos saber cómo se utiliza la escuadra, el cartabón, el compás y el transportador, tírate un trimestre entero de un año utilizando esas herramientas, enseñando lo que se enseñaba pues, en dibujo técnico, aunque sea 11 años. Esto les va a encantar a los 11 años. Y haz operaciones matemáticas con geometría descriptiva y con esas herramientas, con su escuadra, con su cartabón, con su compás, y tírate un trimestre entero, más tiempo si lo necesitas. No solamente un par de hojas de un capítulo, de un tema, de una unidad, y luego al año siguiente otra hoja más, y luego... No. Este modelo no funciona por estas causas y por muchas otras. No funciona. Los niños, de un año a otro, son incapaces de recordar cómo formar ese triángulo, nada más que aquellos que les guste muchísimo el tema. Y no creo que sean muchos, después de cómo serán las clases en un centro, de verlo, vamos, y de verlo de primera mano, quiero decir. Yo he estado en esa tarima. Yo veo lo que otros compañeros hacen. Y por eso tengo una forma de enseñar completamente diferente, basada en el aprendizaje significativo de Ausubel, basada en
neurociencias. Eso es todo lo que explico en esta vida, está basado en esos aprendizajes que yo he obtenido. Entonces, la forma en la que los alumnos aprenden es completamente diferente, es óptima y sobre todo, como dicen las siglas o las palabras, aprendizaje significativo, como decía Ausubel, es significativo. Es un aprendizaje por encima uno de otro que están construyendo el edificio. No están poniendo los cimientos en la terraza de arriba para que el edificio haga plof y se desplome. No, no. Si lo más pesado va aquí abajo. Las piedrecitas grandes están en la base. Y yo lo que veo es que cada vez tienen menos base. Porque han perdido la lógica. Aprenden el procedimiento y cuando les cambias un poco y en lugar de poner 3 o 4, digamos 4 casillitas, les pones una casillita más o les quitas una y les pones 3 casillitas, ya están perdidos. Porque no han entendido el procedimiento. Han aprendido un procedimiento con ciertos inputs, con ciertas entradas, y han aprendido a desarrollar ese procedimiento. Esto, señores, no es enseñar matemáticas. Esto, señores, no es aprender matemáticas. Esto es hacer que las matemáticas sean odiadas, hacer que sean odiosas y destruir las capacidades matemáticas de los niños. Destruirlas, así, sin más. Para aquellos a los que les resulte sencillo seguir ese tipo de explicaciones y tengan ambición y en su casa pues quieran incrementar, quieran estudiar más, quieran incrementar conocimientos, quieran preguntarse sobre por qué, pues no será tan problemático. Pero aquellos que con capacidades matemáticas no tengan esas inquietudes, son aquellos a los que les va a resultar las matemáticas horriblemente tediosas. Y no, yo es que soy de letras. Luego viene esto, la frase, ¿no? Yo es que soy de letras. No, perdona, no eres de letras. Es simplemente que no te han explicado las ciencias como se deben de explicar. ¿Y por qué? Pues porque el modelo no funciona. Porque el modelo lo han hecho pues gente que no son formadores o gente que se ha apesebrado en un determinado puesto por un sueldo, pero no sabe enseñar, no sabe transmitir. Y sobre todo, en este siglo XXI en el que estamos, gente que no entiende cómo el cerebro humano, ya lo digo de niño, cómo el cerebro humano está aprendiendo en el siglo XXI. Porque no estamos aprendiendo ahora de la misma forma como aprendíamos hace ni tan siquiera 20 años. No es lo mismo. No estamos aprendiendo de la misma forma. Estamos bombardeados por un montón de estímulos diarios. De la televisión, del móvil, de la tablet, de los ordenadores, de los anuncios. Que todos requieren inmediatez. Todo es inmediatez. Y resulta que estamos haciendo que el estudio no sea igual. El resultado es pavoroso, el resultado es tremendo, el resultado es pues que la gente no le gusta estudiar, que la gente quiere trabajar cuanto antes, que el estudio es aburrido, que es innecesario porque ¿para qué voy a estudiar si puedo hacer otras cosas que me dan dinero? Como por ejemplo, yo qué sé, dedicarme a un canal de YouTube. Esto es un canal de YouTube. Bueno, ¿por qué? Porque queremos inmediatez. Y nuestros cerebros, yo que ya soy mayorcete, se van acoplando a esa inmediatez. Pero si yo sigo enseñando de la misma forma que enseñaba hace 20 o 30 años, pues no tengo el mismo público objetivo. No puedo llegar. Estas flechas de conocimiento que antes llegaban porque estábamos acostumbrados a trabajar de una forma, ahora se encuentran contra un muro y rebota todo. Solo se filtra una mínima parte a unas mínimas personitas que están por aquí, que son los menos. El grueso del pelotón, como en ciclismo, el grueso no lo entiende. Aprende procedimientos,
no aprende muchas chorradas que no son necesarias, pero no aprenden a pensar. ¿Qué os recomiendo yo? Os recomiendo que os busquéis problemas de lógica. Problemas de lógica básica. Básica. Ahora también han eliminado de la última reforma en mi país, en España, eh, lo poco de lógica que se veía en la asignatura de filosofía. Bueno, cada vez nos quieren más tontos. Esto es así. Os recomiendo que miréis por internet libros de lógica, problemas de lógica, que compréis libros del estilo famosos libros de Elige tu propia aventura. Hay de muchos estilos y había libros, por ejemplo, en los que había que tirar dados para luchar contra monstruos y pasar o adelantar de un coche a otro, en fin, que tenía cierta interacción y que no son ordenadores, ojo. Os animo a ese tipo de libros y os animo a buscar problemas de lógica básica, incluso de pensamiento lateral, porque no incorporan grandes cuentas matemáticas y van a hacer a través de esos problemas que el niño o el lector se adentre en un mundo completamente diferente, que es la lógica, y es el modo de pensar, y es la solución de los problemas, el método, el procedimiento para encontrar esas soluciones sin importar las operaciones. Las operaciones, si las sabe hacer y sabe operar y sabe las tablas de multiplicar y las tablas de sumar, las hará. Las hará y las hará bien. Pero si no sabe esta parte, si no controla esta parte, por lo tanto tenemos que ser capaces de ofrecer a nuestros hijos lo que no están ofreciendo en los centros educativos, que son temas de lógica. Temas de lógica. Porque si no, llegarán a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 años, a los 16, a los 17. Y esta asignatura tan bonita, tan extraordinaria y tan divertida como son las matemáticas, será la asignatura dura, árida, ardua, asquerosa, horrible y repugnante que siempre ha sido, pero elevado a un exponente que todavía no atisbamos ni a conocer. ¿Por qué tenemos, además de esa forma arcaica de enseñar y de esas divisiones modernas de hacer las cosas, esas formas, esas enseñanzas absurdas por competencias? Bueno, pues tendremos además una barrera física que es mental, una barrera en la que el conocimiento no llega, no lo atraviesa. No, por más que queráis, no lo atraviesa. Solo atraviesa parte y normalmente suele ser el cómo hacer un determinado problema, que si luego se lo cambian, hemos acabado. Si los exámenes de matemáticas se corrigieran viendo que realmente donde pone 3 debería de poner 4, y si no pone 4 el problema está mal hecho entero, no aprobaría nadie. Nadie. En fin, solo os digo eso para que ayudéis a vuestros hijos y obviamente que sigáis este canal, que os suscribáis, que aquí los vídeos que haga, sean muchos o sean pocos, van a ir siempre orientados a dar esa píldora de información que necesita el alumno para entender un tema determinado, ya sea una integral o ya sea pues cómo hacer una resta de números enteros en las que estamos restando a un número menor un número mayor, ¿vale? Sin tener en cuenta pues lo que hacen ahora de dibujar, no es que el menos 73 realmente es más pequeño que el más 48. Sí. Todo lo que quieras.
pero estás poniendo un número más pequeño arriba, un número más grande abajo. Y luego aquí tienes un signo, ¿vale? Pero lo que está viendo el niño es esto. Entonces, si tú no entiendes que esto es lo que está viendo el niño, directamente, lo siento, deja la enseñanza. Deja la enseñanza. Ya está, por favor, haznos un favor, deja la enseñanza. Si no sabes cómo hacer que el niño entienda que esto es lo mismo que estoy cambiando aquí el signo, y le vas a liar incrementando aquí, poniendo un procedimiento en el que yo pueda hacer esta resta de esta forma, te animo también a que dejes la enseñanza, porque no estás enseñando correctamente. Estás enseñando para cubrir expediente. Y la enseñanza no es cubrir expediente, señores. Tenemos en nuestras manos las siguientes generaciones. Y no las tenemos que hacer más tontas. Las tenemos que hacer más listas. Mucho más listas. Suscribíos al canal, like al vídeo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.